El rugido del león. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no presare? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Gloria a Dios, ¿verdad? Vamos a estar hablando de un tema muy importante, el rugido del león. En Amós capítulo 3, verso 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Podemos notar algo aquí muy importante, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Aquí podemos ver que, fíjate, cuando servimos a Dios, cuando estamos bajo su cobertura, Dios nos va a enseñar, el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a mostrar, nos va a corregir, ¿sí? Porque Él nos ama, y el que ama corrige, no destruye, no es destrucción, es corrección. ¿Para qué? Para reparar lo que está dañado, lo que está chueco, lo endereza. Ese es el trabajo que Dios hace. Por eso habla a través de sus profetas lo que Él va a hacer, para que nosotros, sobre advertencia, no hay engaño, podamos entender que hay una razón de todas las cosas. Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. En Apocalipsis 5:1 nos dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Le explicamos, Él tiene la autoridad y el poder para poder hacer y ejecutar los juicios y revelar los misterios contenidos. En este libro está 7 sellos y no había nadie digno de abrir ese libro más que solamente el león de la tribu de Judá. Y más adelante vamos a estar hablando acerca de uno de los sellos. Es muy importante notar que sí hay alguien que puede hacerlo. Apocalipsis 6:5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Podemos notar aquí algo muy interesante, que lo marqué en amarillo: pero no dañes el aceite ni el vino. Vamos a ver que en este sello, el tercer sello,
aparece un caballo negro y un jinete que lleva una balanza. Y anunciaban, ¿verdad?, que venía 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Podemos ver una escasez, precios elevados de las cosas. Venía un juicio, venía un ajuste de cosas, ¿verdad? Porque Dios trata de reparar, trata de que entremos en acuerdo con Él, que haya comunión. Pero hay una protección especial, pero no dañes el aceite ni el vino. Simbólicamente, el aceite es el Espíritu Santo y el vino representa la sangre de Jesucristo. Aquí nos está hablando de la iglesia que está ungida, la iglesia que tiene comunión con Dios, no solamente un grupo de personas que se congregan, pero no tienen relación con Dios, no tienen comunión, no viven en obediencia a la palabra de Dios. No hay, porque si el Señor dice que si nosotros obedecemos su palabra, somos su pueblo, y Él se compromete, no se compromete. Esta iglesia es una iglesia que tiene una comunión con Dios, y Dios la va a proteger. Aquí podemos ver algo. Profecía es a veces un poco difícil de entender porque se presta a diferentes interpretaciones. Yo te voy a dar la mía. Posiblemente los que me escuchen posiblemente tengan otra interpretación y es legal, es aceptable, pero sí podemos sacar un balance. La palabra de Dios se explica a ella misma, por eso es muy importante poder ver el contexto de algún verso, la historia, ¿verdad?, en que se vivió, cuándo fue que se dijo, pero sí podemos ver algo que vale toda la pena de hacerlo, y es cuál, que Dios va a traer, ¿verdad?, una gran tribulación. Dios también va a hacer el rapto de su iglesia. La iglesia, ¿verdad?, que es la novia de Cristo y que va a poder ser llevada al cielo y celebrar las bodas del Cordero. Mi intención no es ir en esta dirección, pues son 7 sellos y solamente vamos a tocar muy ligeramente porque nuestro enfoque es en el rugido del león, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Pero sí, hay diferentes opiniones e interpretaciones de la palabra de Dios. Si la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación o a la mitad de la tribulación, otros creen que hasta la iglesia va a pasar por la tribulación. Yo, en mi opinión, en lo que yo puedo entender, es que la iglesia a la mitad, que será 3 años y medio, va a ser arrebatada y nos iremos al cielo a celebrar las bodas del Cordero, porque la iglesia es la novia de Cristo y tiene que estar ataviada de blanco, de santidad, en obediencia, en sumisión. Y entonces se va a desatar la furia del anticristo cuando ya sea llevada la iglesia y se va el Espíritu Santo con la iglesia. Ahora, no me tomen a mal, la presencia de Dios pues siempre estará presente, pero la unción especial que Cristo dijo, ¿verdad?, que Él enviaría al Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con nosotros para siempre. Si la iglesia se va, esa unción, esa presencia del Espíritu Santo en la iglesia que tiene comunión con Dios, también se irá. En Amós 3:1, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros,
hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Podemos notar algo aquí muy interesante. Mira, en Proverbios capítulo 3, verso 12, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Vamos a establecer dos conceptos, ¿verdad? Está hablándole Amós al pueblo hebreo, pero ahora el Espíritu Santo nos habla a la iglesia, porque el pueblo hebreo es la esposa de Jehová. Quizá se te haga raro esto, pero las Escrituras lo detallan con mucha precisión. Y la iglesia que tiene comunión con Dios, que ha recibido a Jesucristo como el Señor, como el Salvador de su vida, es la novia de Jesucristo y va a tener esa boda en el cielo cuando sea el periodo de la gran tribulación. Entonces, podemos notar, fíjate, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por eso el pueblo hebreo se le ha demandado mucha, pero mucha responsabilidad que a otros pueblos no se les manda. ¿Por qué? Porque Dios los conoce y al que mucho se le da, mucho se le demanda. Lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia, Dios nos ha dado al unigénito Hijo de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo sufrió por nuestros pecados. Él llevó nuestras dolencias. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por sus llagas hemos sido curados. Dios tiene una relación muy bonita, muy importante con su iglesia. Por eso Dios requiere que el que sea santo, santifíquese más. Dios demanda que haya obediencia, que haya santidad, que podamos someternos a Dios, someteos a Dios, dice la palabra de Dios. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Por tanto, Dios nos va a corregir. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Vuelvo a repetir, castigar no quiere decir destruir. Castigar quiere decir reparar o poner una disciplina que nos ayude a entender dónde estamos mal y corregirlo. Porque vuelvo a repetir, Proverbios 3:12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Amós 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida? Si no apresare, ¿caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Podemos notar, fíjate, aquí en la imagen, todo efecto tiene una reacción. Es un concepto de física, todo efecto tiene una reacción. Y toda verdad es paralela. Por eso, mira, vamos a tratar de entender este concepto que puede ser un poco contradictorio. Dios es amor, claro que sí, Dios es amor. Pero todo tiene una causa, o sea, todo efecto tiene una reacción. En esta última parte dice, ¿habrá algún mal en la ciudad
el cual Jehová no haya hecho? Eso quizá nos haga pensar, recapacitar, como decir, bueno, ¿cómo está pasando eso? Porque muchas veces queremos culpar a Dios de todo lo que pasa, pero todo efecto tiene una reacción, o sea, tiene un origen. Yo le he preguntado a Dios varias veces acerca de por qué Jesucristo sufrió, porque fíjate, a través del sufrimiento, Jesucristo alcanzó perfección. Es muy importante notar eso, la perfección, la madurez, poder tener, ¿verdad?, esa certeza, como la fe, ¿verdad?, tener la certeza de la convicción de lo que no se ve. O sea, tienes que estar completamente convencido y a través del sufrimiento. Pero mira, Jesucristo sufrió por una razón, por una causa. ¿Cuál fue? Pues de acuerdo al libro de Isaías 53, Él sufrió nuestras dolencias, el castigo de nuestra paz, el castigo de nuestra paz fue sobre de Él. O sea que Jesucristo, el sufrimiento que a veces se nos hace difícil de comprender, ¿por qué tenía que sufrir el justo, el bueno? ¿Por qué la gente prefirió a Barrabás y no a Jesucristo, que les había ayudado, que les había sanado, que les había enseñado, que era bueno, protector? La gente prefirió a Barrabás, al asesino, al mentiroso, al que era un peligro. A ese prefirieron, porque era necesario, fíjate, que alguien fuera el Cordero de Dios, y ese fue Jesucristo, y tenía que sufrir por ti y por mí. Así que Dios te va a corregir, Dios te va a tratar de que tú y yo comprendamos que la disciplina en el presente puede ser un poco difícil, pero si dejamos que esa disciplina se desarrolle, va a traer fruto apacible, va a traer cosecha, va a traer vida, va a traer crecimiento, va a hacernos más siervos y siervas de Dios obedientes. Proverbios 26:2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Aquí podemos ver otra vez, ¿verdad?, que todo efecto tiene una causa. El gorrión vuela, pero tiene un propósito. La golondrina en su vuelo también tiene un propósito, tiene una dirección. Va, busca, está yendo hacia algo. Dice, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Te das cuenta? O sea que si Dios va a traer una corrección, o si algo está pasando, una maldición quiere decir que es algo malo. Y fíjate, me viene ahorita a la mente lo que dice en Proverbios, el capítulo 20, es 22, ya se me fue, pero dice así: muerte y vida hay en el poder de la lengua, y el que la ame comerá de su fruto. O sea que va a haber vida y va a haber muerte. La maldición va a venir porque hay una causa. Algo originó esa bendición. Y yo le puedo decir, la bendición también tiene una causa. Algo origina que la bendición venga a nuestras vidas. Así es que démonos cuenta que somos responsables de lo que hacemos. Tenemos que recapacitar antes de tomar decisiones. Mi esposa y yo, desde hace mucho tiempo, cuando tenemos que hacer una decisión, tratamos, ¿verdad?, de decir, ¿qué haría Jesucristo en esta situación? ¿Qué decisión tomaría Jesucristo? Y eso nos da una recapacitación, nos da un momento para poder decidir algo correcto. Proverbios 23,
Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. ¿Verdad? Es prudente, es sabio no envolverse en altercados, en pleitos, en contiendas, porque no van a traer buenas cosas. Mas dice, todo insensato se envolverá en ella. Insensato es alguien que no siente, no participa, solamente es impulsivo o impulsiva y va a actuar, ¿verdad?, con ese ímpetu violento, que las consecuencias van a ser terribles. Pero en cambio, si uno deja esa contienda, es una honra, te va a traer beneficios, te va a traer paz. Lucas 12:47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Aquí viene donde, fíjate, muchas veces queremos, ¿verdad?, cosas, y está bien desear cosas, pero al que espirituales y tanto materiales, porque Dios es el que te da el poder para hacer las riquezas. Él te va a dar la bendición. Pero también viene la bendición espiritual, son dos cosas. Pero si se te da mucho, se te requiere más dedicación. Se demanda más responsabilidad. Y Dios va a pedir eso. Por eso a veces podemos notar que es difícil, ¿verdad? Cuando Dios te da algo y que no cumplas, pues te va a venir castigo, te va a venir azote, se te va a demandar más. Aunque sí, es bueno tener cosas, eso es lo que todos queremos, pero cuando Dios empieza a demandar responsabilidad, obediencia, dedicación, como dijo Jesús, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces ya no, o sea, queremos solamente el beneficio, pero la obediencia no, y por eso a veces no recibimos. De verdad que sí, así es. Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí no hay excusas. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, porque a veces nos justificamos, yo no hago yo no hago aquello, yo no soy así. Pero si sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Y la paga del pecado es muerte. ¿Qué es la muerte? Separación de Dios. Dios y el pecado no van juntos. Conclusión. Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Verdad? Decíamos que Dios nos va a mostrar, porque Él es luz, Él trabaja en la luz, nos va a enseñar, nos va a guiar, nos va a dar instrucción. Número 2, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El león de la tribu de Judá es Jesucristo. Él es el único digno de abrir ese libro donde están los juicios, donde están las cosas que van a pasar. En ese libro se van a ir abriendo, son 7 sellos que hay en esa parte. Número 3, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Aquí podemos notar que este tercer sello aparece un caballo negro con un jinete que trae una balanza, y luego soy una voz que decía, ¿verdad? Esto, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Podemos ver aquí que va a haber escasez, va a haber hambruna,
Va a haber situación difícil, pero el vino y el aceite es un símbolo del aceite del Espíritu Santo y el vino de la sangre de Jesucristo. ¿Qué es esto? El Espíritu Santo y su iglesia, porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Cada individuo es templo del Espíritu Santo. ¡Wow! Qué importante. Hay una protección, hay una bendición. Vale la pena servir a Dios, pero en comunión con Él, en obediencia, no solamente en el beneficio, no solamente en a ver qué me dan, sino en a ver cómo puedo yo servir para ser un miembro útil en el cuerpo de Jesucristo. Número 4. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Aquí podemos ver que al que mucho se le da, mucho se le exige. Dios tiene una relación íntima con el pueblo hebreo. Dios tiene una relación íntima con su iglesia, la iglesia que vive en comunión, la iglesia que tiene el Espíritu Santo, la iglesia que ha confesado que Jesucristo es el Señor de su vida, la iglesia que obedece la palabra de Dios. Dios tiene conocimiento de quién es esa iglesia. Número 5. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? Todo efecto tiene una causa. O sea que todas estas cosas van a pasar. Se andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Por eso hay veces tantos conflictos. Que no estamos de acuerdo en cosas y entonces queremos pelear, nos dividimos. Y la fuerza no está en la división. La fuerza está en la unión. Fíjate qué interesante. Hasta Satanás, es un emisario de la maldad, trabaja en unidad con su caravana de demonios, y su disciplina y su autoridad la desarrolla de una manera severa y drástica que obliga a sus seguidores a obedecerlo. Dios también quiere que nosotros lo obedezcamos, pero fíjate la técnica, el método que Dios usa es amor, nos corrige, no para destruirnos, sino para que, ¿qué? Para reparar, para que mendemos, para que podamos darnos cuenta dónde nos salimos del propósito de Dios y podamos volver a entrar al propósito de Dios. Y Satanás pues va a usar su poder, sus amenazas, la destrucción, y va a trabajar en unidad. Fíjate qué importante es la unidad, pero ahí piénsale, a ver qué quieres. ¿Quieres conflicto o quieres paz? Número 6, Proverbios 26:2. Como el gorrión va en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Así es, nunca vendrá sin causa. Todo efecto tiene un origen, o sea, viene de algo. La bendición va a venir porque se está creando por algo que la originó. La maldición también viene por algo que la creó. Y eso es muy importante, darnos cuenta que no solamente es porque así debe de ser y que así es. No, hay un origen. Todo efecto tiene una causa. Porque a todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Fíjate, en Santiago 4:7, que está escrito ahí en letras rojas, dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En esta ilustración podemos ver algo parecido que saqué de la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Que pasaron 3 personas, un sacerdote, un levita
y el buen samaritano. Y el sacerdote y el levita pues vieron a esta persona que estaba tirada en el suelo, herido, porque lo habían asaltado y lo habían dejado moribundo. Pero no se detuvieron, continuaron, iban en su propósito, que iban al templo, pero ellos sabían hacer lo bueno. Ellos sabían que esa persona se estaba muriendo. Claro que sí lo sabían, pero no les importó. Y eso es pecado. El buen samaritano, pues sí, lo vio. Él sabía que esa persona estaba muriendo y se paró, lo subió en su cabalgadura y lo llevó a un lugar donde lo atendieron y pagó para que le dieran la atención necesaria. Él hizo lo correcto, porque dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ajá, así es. Hemos llegado al final. Te damos las gracias por ser tan maravilloso con nosotros y haber esperado hasta este momento. Suscríbete, te agradezco, la verdad, ¿eh? Si todavía estás aquí, gracias. La verdad que sí, porque a veces notamos como que la gente no ven todo el mensaje. No sé, por muchas razones. Dios te bendiga. Si llegaste hasta aquí, recuerda que somos más que vencedores. Dios te bendiga mucho, mucho.